Hola amigos que están sintonizando EWTN. Para mí es una alegría tenerlos aquí en un nuevo capítulo de H2O, la fórmula de la vida eterna. Estoy contento de lo que estamos haciendo y de lo que tú estás sintiendo a través de esta serie que EWTN especialmente ha pensado para ti. Mi nombre es Francisco Abello y estoy feliz de poder estar contigo una vez más en un nuevo episodio de H2O, la fórmula de la vida eterna. Hoy tenemos tremendo programón. Hoy vamos a tener un programa especial para ti. La semana pasada, los días pasados, hablamos acerca de dar la vida hasta la última gota. Y hoy vamos a poder introducirnos en una realidad a la cual tenemos que afectar como juventud. Si estás llamado a dar la vida hasta la última gota, debes conocer cuál es el lugar cual tienes que ir a conquistar. Tienes que saber cuál es la realidad de los jóvenes de hoy, a los cuales vas a ir a entregarle ese mensaje de que Jesús es capaz de cambiar vidas, transformar corazones y mudar realidades. Hoy estamos aquí en H2O, la fórmula de la vida eterna. Y quiero que antes de comenzar este programa ya puedas ir anunciando en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter, en Instagram, en todas partes puedas decir que ya está comenzando un nuevo capítulo de H2O, de la fórmula de la vida eterna. ¿Qué? ¿El título? No se me ha olvidado, solamente que lo estoy aguardando para que tú el día de hoy puedas tener una verdadera expectativa de lo que vamos a hacer. El título del capítulo de hoy se llama La cultura Zero Light. ¿Cómo es eso? Sí, así como las distintas gaseosas, así como las distintas bebidas, así como los distintos refrescos en todo el mundo tienen algunas líneas que son cero y que son light, también existe para nosotros en H2O una cultura que es Zero Light. ¿Qué significa esto? Que hay una cultura de jóvenes que están en cero y que están en light. En otras palabras, que no les importa nada, y eso es real. Y también que están con bajas calorías en el plano espiritual. Necesitamos de jóvenes como tú para que podamos ir a afectar esa cultura. Pero para afectar una cultura necesitamos conocer la realidad de esa cultura Zero Light. Hoy muchos jóvenes que no están en esta no están ni siquiera interesados en pecar. Les vale todo no importa nada. Hoy tenemos que llegar a esos jóvenes para alcanzar sus corazones, para alcanzar sus vidas y afectar con el mensaje de H2O, la fórmula de la vida eterna, sus vidas. Hoy tenemos un programa muy especial. Así que yo te invito a que te puedas sentar porque vamos a conversar acerca de esta cultura, la cultura Zero Light. ¿Qué es la cultura Zero Light? La cultura Zero Light, cuando nosotros hablamos de esta cultura que está afectando, son los jóvenes de hoy, son la sociedad de hoy, los jóvenes que están en distintas partes de tu entorno. Son los jóvenes que nosotros tenemos en nuestro entorno social y queremos poder afectar esa realidad. Pero para poder afectarla, para poder llevar nuestro mensaje de H2O, la fórmula de la vida eterna, para afectar a esos jóvenes con la presencia de Jesús en medio de sus vidas, necesitamos conocerlos. Y antes de cualquier cosa, antes de hablar de aquella cultura Zero Light de los jóvenes de hoy, para que tú los puedas evangelizar, necesitas conocer y hacer un análisis sociológico acerca de qué es lo que ha pasado con la juventud durante estos últimos años. Hay cientos de preguntas que me han llegado durante este tiempo de cómo podemos utilizar nuevos métodos de evangelización, cómo podemos alcanzar a nuevos jóvenes y cómo con nuestras experiencias en nuestros distintos lugares donde nos reunimos podemos afectar a esta nueva generación. Este programa entonces es para ti porque estamos hablando de esta cultura Zero Light que necesita ser afectada por la juventud de H2O. Queridos amigos, hoy quiero hablarles acerca de un estudio en general sociocultural que se está haciendo durante los últimos años. Tenemos que saber lo primero, y es que hay una generación de jóvenes que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial fue creciendo la juventud. Ya esa etapa de la juventud de la cual estamos hablando se le llama la cultura del baby boom. Esta cultura es un renacer de la juventud después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo varias mezclas culturales y esto se empezó a desarrollar finalmente entre los años 51, 59 en adelante. Hoy son aquellos que tienen esa edad y más o menos entre el año 46 y el año 64 es que esta gente empezó a surgir. Hoy esas personas son los que, como les decía hace un rato atrás, son los que tienen entre 51 y 59 años, quizás tu papá. Ellos pertenecieron al baby boom.
Y el baby boom tiene varias características, pero una de las principales es que son análogos digitales. ¿Cuántas veces a nuestros papás le hemos tenido que enseñar a usar nuestro teléfono? ¿Cuántas veces a nuestra mamá le tuvimos que enseñar a usar el iPad? O incluso programarle el control del televisor. Porque fueron creciendo en su juventud sin la tecnología que tenemos el día de hoy. Luego de eso pasamos a la década del 80. Y la década del 80 nos habla acerca de una nueva experiencia. Primero hablábamos de la generación del baby boom, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora pasamos a la década de los 80, cuando nosotros tenemos a personas que hoy en su edad deben tener entre unos 36 y unos 50 años. Y estas personas son las de la década del 80, y esta generación se llama la generación X. Sí, no es que son X-Men, sino que son hombres y mujeres que nacieron durante estos años y que fueron jóvenes en la década del 80. Y dentro de la década del 80 también son personas que fueron inmigrantes digitales. Ya no son análogos, sino que tuvieron que ir aprendiendo toda esta cultura y pudieron hacerlo y alcanzar el mundo digital. Luego de los 80 pasamos a la cultura y a la generación Y, a la generación Y, que es la cultura de los 90. Estamos hablando acerca de personas que hoy pueden tener entre 15 y 35 años y que fueron creciendo y que son nativos digitales. Quiere decir que nacieron en el mundo digital y que se pueden de alguna otra manera relacionar de muy buena manera con esto. Ahora, quiero ir más allá en esto. Quiero llegar a la generación de ahora. Hemos hablado acerca del baby boom, de la generación del baby boom. Hemos hablado acerca de la generación X. Hemos hablado acerca de la generación Y. Y vamos a hablar acerca de la generación Z. La generación Z son los jóvenes de hoy. Son jóvenes que tienen entre 5 y 14 años y hoy están en el mundo digital. Son jóvenes que nacieron entre el año 2000, 2001 hasta ahora, el 2015. Y desde ahí en adelante. Y tenemos la gracia de que estos jóvenes son personas nativas digitales. Quiere decir que se desarrollan netamente con lo digital. En otras palabras, han nacido en un mundo digital y son seres digitales. ¿Por qué te hablo de esto? Porque alguno dice, bueno, ¿por qué Francisco me está hablando acerca de las distintas culturas en los distintos tiempos acerca de la juventud? Porque para poder afectar a la generación Zero Light es necesario poder conocer la realidad en la cual nos estamos pisando el día de hoy. No podemos evangelizar a la juventud con metodologías que ya pasaron de moda, con metodologías que están anticuadas. Y ojo, no estoy diciendo que el mensaje sea anticuado, porque el mensaje de salvación, porque que Jesús es la vida, porque Jesús es el camino y la verdad, es un mensaje que hemos recibido y que va a perdurar para siempre. Él, ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, el que está afectando nuestra vida y que quiere afectar la vida de los jóvenes. Pero la forma en la que llevamos a cabo esta evangelización, el método que estamos usando para evangelizar a estos jóvenes, muchas veces está pasado de moda. Necesitamos actualizarnos, necesitamos poner un F5 en nuestra vida para que podamos ser capaces de evangelizar a esta cultura. Muchas veces hablamos a los jóvenes con un lenguaje que los jóvenes no están entendiendo. Y es necesario ser parte de esta generación. Cuando hablamos acerca de la generación Z, que es con la que me quiero quedar, tenemos varias características de esta generación. Yo anoté algunas. Por ejemplo, sentido de lo lúdico. Son tremendamente festivos. Es una cultura, no solamente en Iberoamérica, en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. La generación actual, la generación Z, es una generación que tiene sentido de lo lúdico y que es de un ambiente festivo. También valoran la creación. ¿No se han dado cuenta en las redes sociales, ahí en distintos espacios, que hay una noticia que afecta a algún animal, etcétera? Y están full metidos en ese tema, defendiendo, y están metidos en organizaciones mundiales que van de acuerdo a los animales, a la salud, al cuidado del planeta. Esa es la generación actual, de los jóvenes de hoy. Son solidarios, inmensamente solidarios. Cuando hay crisis en distintos países de América Latina, yo me he dado cuenta cómo son los primeros en movilizarse los jóvenes de esta cultura. También viven el presente. Eso quiere decir que no son capaces muchas veces de mirar hacia el futuro. Viven el momento ya está. Es lo que pasa hoy día, el mañana alguien lo va a saber.
Son jóvenes hiperconectados, o sea que tienen una hiperconectividad máxima, que mientras están en el celular pueden estar viendo televisión, escuchando radio y demás, descargando música por internet desde iTunes o desde Amazon. O sea, pueden hacer miles y miles de cosas al mismo tiempo y estar conectados todas al mismo tiempo. Y tienen facilidad para poder desarrollar esa habilidad de estar en 5 partes a la vez desde el mundo tecnológico. También son pluralistas y tolerantes. Décadas pasadas, frente a algunas particulares circunstancias, son poco tolerantes, restrictivas, miran desde una perspectiva bastante distinta a las personas que piensan distinto a ellos. La juventud de hoy es bastante pluralista y bastante tolerante. Es educada y informada. Ya no es una cultura de jóvenes que no está en la educación o que no está informada verdaderamente. O sea, hoy tú estás en una clase y un profesor levanta la mano y dice, bueno, tal cosa, y un alumno pesca su teléfono inteligente y dice, no, profesor, porque Wikipedia parece otra cosa. O sea, ya los jóvenes en particular no son personas desinformadas, por el contrario, son informadas y educadas. Muchos de ellos carecen y tienen falta de identidad. Andan buscando finalmente quiénes son. Nosotros hablábamos de esto en uno de los capítulos. Yo les decía que viven el presente. También son consumistas, ¿sí? Esta generación nos ha enseñado a hacer que finalmente todo lo que no funciona se bota y se puede volver a comprar. Yo puedo adquirir y están en esa dinámica. Muchas veces antiguamente algo se dañaba y no se botaba, simplemente que se arreglaba. Es más, los hermanos menores tenían que sufrir el hecho de ocupar toda la ropa del hermano mayor. Hoy eso tanto no se da. También presentan ahí está, ayúdame a agarrarla, un desinterés por la política. Hay una apatía con respecto al tema político. Hoy día los jóvenes de nuestra cultura muchas veces opinan, pero no participan. Y finalmente tienen sentido de lo provisorio, de lo instantáneo, quieren que las cosas sean ya, rápidamente, no quieren esperar demasiado, ya se les parece que esperar un día para algo es una eternidad. ¿Por qué te hablo acerca de estas cosas? ¿Por qué defino a la generación Z con todas estas características? Porque me parece que es fundamental que antes de poder afectar a esa generación, tú y yo podamos conocerla, podamos introducirnos en esa cultura, podamos saber a quiénes son los jóvenes que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hoy día la evangelización tiene que ser una evangelización mucho más inteligente. La evangelización tiene que ser una evangelización mucho más preparada. Hoy los jóvenes no se conforman con poco, van por más. Tenemos que desarrollar cuál es el perfil de este joven que pertenece a esta cultura Zero Light, que está informado, y que ya no simplemente cree por el hecho de que sus padres le digan que tienen que creer. Él ya se cuestiona, él ya razona, ya argumenta y necesita no solamente que nosotros le hablemos desde una fe infantilizada, sino que podamos poder proclamar una fe que está sustentada también en la información y en el conocimiento, no únicamente en una fe que se desarrolla a través del sentimentalismo o una fe que se desarrolla a través de las sensaciones. Cuidado, que el joven de hoy es distinto a la cultura anterior. Entonces, mi pregunta después de desarrollar este perfil, de hablar de que los jóvenes de esta generación son festivos, que valoran la creación, que son solidarios, que viven el presente, que son pluralistas, que son educados e informados, que muchas veces de ellos tienen problemas de identidad. ¿Conocemos verdaderamente a estos jóvenes que vamos a alcanzar? ¿Sabemos lo que ellos están buscando en realidad? Y esto es fundamental. Son 2 preguntas, querido joven, que yo te estoy invitando a hacerte el día de hoy. Necesitas saber si conoces a los jóvenes de hoy. Porque hay veces que tenemos una idea de qué es lo que son los jóvenes. Hay veces que creemos saber qué es lo que ellos están buscando. Y si nosotros no sabemos lo que ellos están buscando y no tenemos idea de lo que ellos buscan y viven, no vamos a ser capaces en la vida alguna de poder afectar a esta generación. Ustedes saben, cada episodio de H2O tiene una frase y yo me quiero quedar con una el día de hoy. La comparto. Dice así: no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se daban cuenta. ¿Quién dice eso? Mafalda. No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. Cada tiempo tiene su momento.
Y cada historia y cada realidad en su debido tiempo y en su debido momento necesitó de una forma para ser afectados. Ustedes saben que yo invito cada vez que estamos aquí en H2O, la Fórmula de la Vida Eterna, a un personaje. Y que invito para que podamos darle un personaje al título del programa. ¿Cuál es el título del programa de hoy? La cultura Zero Light. Te quiero invitar a que nos puedas escribir qué piensas de la cultura de hoy. La generación Z, vamos, escriban ahí en su Facebook, en su Twitter, escríbanos, ocupen el hashtag. También si tienen la aplicación de H2O y la han descargado en su equipo móvil o en su tableta, bájela, ahí está, y vamos a seguir comentando acerca de esta experiencia de H2O, la Fórmula de la Vida Eterna. ¿Cuál es el personaje del día de hoy? Es un personaje que a mí particularmente me encanta. Es un personaje que a mí encontré interesantísimo lo que pasa en este capítulo de la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas. Quiero que vayas por tu Biblia. Ahí si estás con tu iPad o con tu tableta, no sé cuál sea la que tú tengas, o si es que tienes tu Biblia, ve y búscala conmigo. Dice así, dice en el capítulo 7, versículo 11, lo siguiente. A continuación Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca, ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaba a enterrar al hijo de una viuda. Lo acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Y acercándose tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron entonces y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó entre todos los judíos y todos los de aquella región. Palabra de Dios. ¿Cuál es el personaje invitado del día de hoy? El joven de Naín. El joven de Naín nos cuenta la historia de que habían dos caravanas. Una caravana de la felicidad, donde venía Jesús con sus discípulos felices de la vida, riendo, saltando, bailando, etcétera, cantando seguramente, alegres porque venían entrando triunfalmente. Pero por el otro lado de la ciudad había otra caravana, una caravana de la muerte. Una caravana donde había un joven que era el hijo de una viuda. Y ese joven era el hijo único de esa viuda. Y que ese joven había muerto. Dice que Jesús atravesaba la ciudad de Naín, que entraba en la ciudad. Una vez más vemos cómo Jesús atraviesa la realidad de ese lugar. Lo que quiere decir que atraviesa la realidad de esa historia. No me quiero detener hoy simplemente en lo que pasó con la madre de este joven de Naín, el cual el texto bíblico no nos regala el nombre. Pero si tú quieres en tu casa, joven de H2O, yo te invito a que le puedas poner el nombre de ese joven que tú ves que está alrededor tuyo y que pertenece, al igual que nosotros, a la cultura Zero Light, pero que no ha tenido una experiencia y que está hoy situado en una cultura de muerte. Hay jóvenes que no han recibido el mensaje de la evangelización y en sus corazones se sienten como muertos. No estoy hablando de la muerte física, sino que de una muerte espiritual. Muchos jóvenes que han perdido sentido, muchos jóvenes que están tristes, muchos jóvenes que están viviendo vidas desechables porque no han encontrado una respuesta a lo que Dios de alguna u otra manera ha puesto en su corazón en esa búsqueda. Querido joven, hay algo que me fascina del texto del día de hoy. Y es que este joven primeramente estaba muerto. ¿Cuántos miles de jóvenes en América Latina están siendo parte igual de este joven de Naín? Yo diría que el nombre del joven de este texto bíblico sería la juventud de América Latina que no ha conocido a Cristo. La juventud de Iberoamérica y Estados Unidos que no ha conocido a Dios en su corazón. Y este texto nos habla de eso. Hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud nos ha entregado cifras que son impensadas para América Latina y que son verdaderamente lamentables. Tenemos en América Latina, según la última encuesta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la realidad que el 61,24% de los jóvenes de América Latina muere por 3 causas principales: accidentes, homicidios y suicidios. En primer lugar, ocupan de muerte los homicidios con un 36%, luego los accidentes con un 9% y con casi un 6% los suicidios. Hoy en América Latina
hay una carencia de jóvenes que puedan hablarle a esa cultura de muerte, a esos jóvenes que están en esa dinámica, que no han encontrado el sentido y el propósito de su vida y que pareciera que el único camino fuera la muerte. Cuando hablo de jóvenes que han muerto por accidentes, son por jóvenes que han muerto en accidentes de tráfico, de tránsito, que han muerto en accidentes que tienen que ver con que ellos finalmente estaban en una condición que les afectaba finalmente los sentidos, jóvenes drogados, alcoholizados. Hoy día tenemos en América Latina las estadísticas más altas acerca de suicidios y homicidios desde los últimos 20, 30 años. Entonces, América Latina necesita de jóvenes que puedan conocer esa cultura. Hoy tenemos esa realidad. Pero hay algo interesante en el texto y con lo que me quiero quedar el día de hoy. Y es que Jesús iba pasando por ahí y tocó el ataúd. Cuidado, no dijo a mí no me importa. Cuidado, no se hizo el indiferente. No es que simplemente oró y ese joven se incorporó, sino que tocó el ataúd. Eso quiere decir que Jesús nos está haciendo un llamado, que tenemos que inculturizarnos con esta realidad, que tenemos que inculturizarnos con la cultura Zero Light. Es imposible afectar a la juventud de América Latina si no nos transformamos como jóvenes en otro joven, si no nos transformamos en un joven, si se los miramos desde la periferia, si no compartimos sus gustos, si no sabemos qué buscan, si no sabemos qué sienten, si no sabemos verdaderamente qué es lo que están haciendo. Que Jesús haya tocado el ataúd significa que se mete culturalmente en esa historia. Y para eso es necesario que jóvenes como tú y como yo nos metamos en esta historia. ¿Cómo vamos a afectar a América Latina si no conocemos a los jóvenes que hoy están clamando por una voz en el desierto? Estos jóvenes que están clamando en sus vidas que alguien les pueda regalar la gracia de poder proclamarles el verdadero amor que es Jesús de Nazaret. Joven, Dios necesita de ti, necesita de tus pasos, necesita de tu voluntad, pero también necesita de tu conocimiento frente a la realidad. Hoy Dios nos está haciendo un llamado poderoso y es tan doloroso lo que está pasando con tantas madres en América Latina que tienen a sus hijos, quizás no como la viuda que estaba en Naín, pero que tienen a sus hijos en sus cuartos casi muertos, que tienen a sus hijos en sus piezas muertos en vida porque nadie les ha proclamado o nadie les ha sabido proclamar la palabra de Dios. Dios es tan generoso que Él mismo nos enseña la fórmula que nosotros necesitamos para alcanzar esa juventud. Ponte a pensar lo siguiente. Ven acá, te quiero decir algo. Dios, siendo Dios, se inculturizó, haciéndose hombre, se encarnó para afectar a la humanidad y al hombre en general. ¿Cuánto más nosotros no nos tenemos que hacer jóvenes para alcanzar esa juventud que necesita de nosotros? Es importante que podamos sumergirnos en la cultura para afectar esta realidad. Es importante que podamos afectar esta cultura desde nuestra realidad, desde nuestra identidad como jóvenes para ser afectados. Muchas veces lo que nosotros proyectamos a la gente que no ha tenido una experiencia de fe es que los que estamos dentro somos aburridos, de que los que estamos adentro parecemos nerds, que los que estamos aburridos no tenemos nada más que hacer en la vida, que a la iglesia simplemente llegan los que son fracasados en el mundo y que no hicieron nada más. Cuidado, tienes que vivir tu juventud en su máximo esplendor. Y vivir su juventud en su máximo esplendor es decirle a Dios, sabes que yo vivo mi juventud y desde ahí doy testimonio de esta realidad para esta cultura que tanto lo necesita. Los jóvenes de esta generación no se están conformando con poco, queridos jóvenes, y para eso es necesario prepararnos más, preparándonos de mejor manera, de una manera más efectiva, usando una metodología mucho más efectiva, que sea efectiva en el corazón de la juventud. Yo te quiero invitar a pensar en esto, en lo que hemos hablado el día de hoy. Primeramente desde cómo conocemos la cultura y esta generación Z que está rodeada en América Latina por cada uno de nosotros. También que puedas ver la figura de este joven de Naín, que representa la realidad actual de los jóvenes que muchas veces están alrededor de nosotros en nuestro entorno. Y que también puedas mirar hacia adelante y buscar una nueva metodología siempre para evangelizar, para alcanzar a esos jóvenes. Ya los jóvenes no se conforman por poco, necesitas más. ¿Cuáles son las canciones que estás usando? ¿Cuáles son las formas que estás usando? ¿Cuáles son el estilo de evangelización que estás usando ahí donde tú estás? Vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra vida y nuestro corazón
y que nos abra la gracia de poder recibir nueva metodología con un mensaje de siempre, que es el mensaje de salvación. Dios, te pido por cada uno de los que está escuchando este programa, para que tú le puedas bendecir, para que puedas abrirlo a esta experiencia de conocer la verdadera realidad de la juventud de Iberoamérica y Estados Unidos, para alcanzarte a ti con una nueva metodología. Dale fuerzas, dale nuevos métodos y derrama la gracia de tu Espíritu Santo, que es capaz de renovar cada una de nuestras formas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No olvides que estamos en Clave de H2O, la fórmula de la vida eterna, y que podemos seguir aprendiendo mucho más, leyendo mucho más en este libro que se llama H2O, la fórmula de la vida eterna. Quiero saber de ti, quiero saber qué estás haciendo, qué estás pensando ahí en tu país, en tu ciudad, cómo estás afectando a los jóvenes, a esta cultura Z que hemos visto el día de hoy, esta generación Z, cómo la estás afectando. Escríbenos, nuestro mail está ahí, el Facebook, el Twitter y todas nuestras redes sociales. Quiero saber de ti, te estoy escuchando, me alegra leerlo siempre y poder responderle a cada uno de manera especial. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima de H2O, la fórmula de la vida eterna. No olvides que vivimos tú y yo en Clave de H2O. ¡Chao!